A los 18 acepté un simple trabajo de niñero, al día siguiente la policía me arrancó de la cama por una mentira. Pasé meses en prisión hasta que una cámara rota y el vídeo de un vecino demostraron quién era realmente la víctima, y quién era la mentirosa. Nunca pensé que terminaría desahogándome en un sitio como este, pero después de todo lo que viví, siento que necesito sacarlo de mi sistema. Lo que parecía un trabajo sencillo terminó convirtiéndose en los peores 7 meses de mi vida, y aún así aquí estoy, tratando de seguir adelante. Quiero que la gente entienda lo rápido que una mentira puede destruirte y lo difícil que es reconstruir tu vida cuando la verdad aparece demasiado tarde. Todo comenzó cuando estaba en mi primer año de universidad. Andaba corto de dinero, siempre buscando trabajos simples para sobrevivir. Ser niñero fue algo que surgió sin planearlo. La amiga de mi madre, Mrs. Donnelly, necesitaba un reemplazo de urgencia una noche y yo estaba libre. Todo salió bien. Los niños se llevaron bien conmigo y ella empezó a llamarme cada vez que su niñera habitual cancelaba. Los pequeños, Aiden, 7 años, y Chloe, 5, eran un encanto. Nunca daban problemas, eran dos torbellinos de energía que creían que yo era el mejor del mundo porque les permitía quedarse despiertos un poco más y construía torres de Lego casi tan altas como el ventilador del techo. Me llamaban hermano mayor Tyler. Y, para ser sincero, me gustaba. Así que cuando Mrs. Donnelly me llamó esa tarde pidiéndome ayuda de último minuto, acepté sin pensarlo. Cariño, sé que te aviso tarde, pero mi niñera canceló, me dijo con voz apresurada. No te pediría esto si no fuera importante. Miré mi calendario. Solo tenía que estudiar para un examen de psicología. Sí, puedo ir, respondí. ¿A qué hora? De 7 a 9:30. Te pagaré extra. Acordamos. Me puse una sudadera, guardé mis apuntes en la mochila y salí. La casa Donnelly era una vivienda acogedora de 2 pisos, con un porche blanco y una bandera decorativa iluminada junto a la entrada. Esa noche decía, Bless this home. Cuando llegué, los niños ya estaban en pijama viendo caricaturas. Mrs. Donnelly estaba arreglándose apurada, tacones en una mano y las llaves en la otra. Eres un salvavidas, Tyler, dijo. La cena ya está hecha, ellos se cepillan los dientes solos. Solo manténlos con vida hasta que vuelva. Reí. Creo que puedo con eso. Ah, y quizá Brianne pase después, añadió ya saliendo. Está con sus amigas, pero dijo que podría regresar. Mi estómago dio un pequeño giro. Brianne, la hija mayor de los Donnelly, tenía 19. Habíamos coincidido varias veces y ella siempre tenía una manera complicada de comportarse. Flirteaba con cualquiera, pero conmigo lo hacía sin filtros. Mandaba mensajes como, ¿cómo está mi hermanito?, o te hago compañía mientras duermen. Siempre respondía educadamente o evitaba interactuar. 2 meses antes había aparecido en la casa cuando yo estaba cuidando a los niños. Dijo que solo quería hablar un momento. Como los pequeños dormían, pensé que sería breve. Pero de repente confesó que le gustaba de verdad. Cuando le dije, con cuidado, que no estaba interesado, explotó. Lloraba, gritaba, caminaba de un lado a otro diciendo que yo me creía superior porque estaba en la universidad. Incomodísimo. Una semana después actuaba como si nada hubiera ocurrido, sonriente, amigable, hasta me dijo que me quedaba bien un corte de cabello. Me pareció raro, pero preferí dejarlo pasar. Esa noche, cerca de las 9, los niños estaban prácticamente dormidos. Cargué a Aiden a su cama primero, luego a Chloe, quien murmuró un buenas noches, hermano mayor antes de quedarse totalmente dormida. Cuando bajé a recoger restos de galletas del sofá, escuché la puerta principal abrirse. Brianne entró sin decir palabra. Se quedó unos segundos mirándome con una expresión extraña, esos mismos ojos azules, pero sin su sonrisa de siempre. No sabía si estaba molesta o había llorado. Hola, dije intentando sonar normal. Tu mamá dijo que quizá volverías. Ella no respondió. Solo pasó junto a mí y subió las escaleras con pasos lentos y pesados. Ni siquiera volteó a verme. Pensé que quizá había tenido un mal día. No era mi asunto. Me senté a ver un episodio repetido de The Office mientras esperaba. A las 9:30, las luces frontales iluminaron la ventana. Mrs. Donnelly había vuelto. Entró radiante, maquillada, sonriente. Eres el mejor, Tyler, dijo. ¿Los niños se portaron bien? Perfecto, respondí. Me pagó en efectivo, me agradeció 1000 veces y salí. La calle estaba tranquila, el aire fresco. Parecía una noche completamente normal. Llegué a mi casa, me duché y abrí mi libro de psicología. Nada parecía fuera de lugar. Para mí fue solo otro turno sencillo. Si me hubieran preguntado entonces, habría dicho que era una noche común, una casa silenciosa, 2 niños dormidos, un universitario cuidándolos.
No había señales de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. A la mañana siguiente, mi vida se partió en dos. Me despertó un golpeteo brutal en la puerta, tan fuerte que retumbaba en la pared. Medio dormido, pensé que quizá era alguien dejando un paquete o algún compañero de trabajo de mi padre. Pero entonces escuché a mi madre gritar desde abajo. «Tyler, baja ahora mismo». Su voz tenía un tono extraño, casi desesperado. Bajé las escaleras aturdido, todavía en sudadera. Cuando llegué al recibidor, me quedé paralizado. Había 2 policías en la entrada, con el uniforme impecable y las placas brillando bajo la luz de la mañana. Mi madre estaba pálida. Mi padre, detrás de ella, tenía los brazos cruzados, mirándome como si ya supiera que yo era culpable. «Tyler L. Brennan», dijo uno de los oficiales. Sí, respondí, confundido. Queda detenido. Solté una risa nerviosa porque pensé que era un malentendido ridículo. ¿Qué? No alcanzaron a responderme. Me dieron la vuelta, me esposaron y el metal frío se clavó en mis muñecas. Mi madre gritó, tratando de acercarse. «¿Qué está pasando?» «Es solo un chico». El oficial habló de sospecha de agresión, pero mi cabeza daba vueltas demasiado rápido para procesarlo. No tuve oportunidad de decir nada. Cada vez que intentaba hablar, los oficiales repetían la misma frase como si fuera un guión, que cualquier palabra podía ser usada en mi contra. Sentí como mi padre se ponía rojo de furia. «¿Qué demonios hiciste?», tronó. «No hice nada», grité, aunque nadie parecía dispuesto a escucharme. Me sacaron de la casa caminando entre las miradas indiscretas de los vecinos. Alcancé a ver cortinas moverse, sombras asomándose por las ventanas. Sentía el corazón golpearme tan fuerte que me costaba respirar. Nunca en mi vida había estado dentro de un coche policial, y el olor a vinilo y desinfectante solo aumentaba las náuseas que ya tenía. En la comisaría me ficharon de inmediato, huellas, fotos, preguntas frías que no entendía. Luego me dejaron encerrado en una habitación pequeña con una mesa de metal, 2 sillas y un espejo de un solo lado. Pensé que tal vez era un error administrativo o que alguien había usado mi nombre. Quería creer que algo así podía arreglarse rápido. Después de lo que pareció una hora, entró un detective de unos 40 años, con la corbata torcida y los ojos cansados. Traía bajo el brazo un expediente tan grueso que me provocó un vuelco en el estómago. Sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Relájate, Tyler», dijo mientras tomaba asiento. «Solo queremos tu versión». Asentí, todavía temblando. «¿Versión de qué?». Abrió el expediente y me miró directo. «De lo que ocurrió anoche en la casa de la señora Donnelly». Sentí que el pecho se me cerraba. «¿Qué se supone que pasó anoche?». El detective se recostó en la silla, fingiendo una calma que solo hacía todo peor. «Estuviste cuidando a los niños. Ellos se durmieron, y Brianne llegó alrededor de las 8. ¿Te suena?». «No revisé la hora», respondí. Ella entró, me miró raro y fue directo al piso de arriba. «Nada más». Escribió un par de líneas en su libreta. «¿Nada más?». No hablé con ella, ni me acerqué, ni nada. Soltó un suspiro cansado, como si ya supiera la respuesta antes de preguntarla. «Brianne cuenta otra cosa. Dice que entraste a la cocina detrás de ella, que la incomodaste y que dijiste cosas que la asustaron». Parpadeé, convencido de que estaba escuchando mal. «¿Qué?». «Eso no ocurrió». Ella subió, yo me quedé en la sala. «También afirma que intentaste algo y que la amenazaste cuando se resistió». Solté una risa incrédula, más por desesperación que por humor. «Eso es mentira». Ni siquiera me moví. Empujó hacia mí un vasito de plástico con agua. «Mira, la gente a veces se equivoca. Si admites algo menor, que te acercaste demasiado o confundiste una señal, podemos ayudarte. A los jueces les gusta la honestidad». Ahí entendí qué estaba haciendo, no buscaba la verdad. Quería que me incriminara yo solo. «No hice nada», repetí, esta vez con más fuerza. Su expresión cambió. «La declaración de Brianne no ha cambiado ni una vez». «¿Estás seguro de que quieres seguir con esa historia?». Miré la mesa, sintiendo el sudor resbalarme por el cuello. «Estoy diciendo la verdad». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si me confesara algo. «El problema con la verdad, Tyler, es que no siempre coincide con la evidencia». «¿Seguro quieres seguir cavando?». «¿Qué evidencia?». «Está mintiendo». No respondió. Solo recogió sus cosas y salió de la sala. Me soltaron bajo fianza al atardecer. Mi madre estaba en el vestíbulo, los ojos hinchados por haber llorado. Mi padre estaba junto a ella, con los brazos cruzados y la expresión endurecida. El camino a casa fue un silencio insoportable. Finalmente, mi padre habló. «¿Qué diablos te pasa?». «No hice nada», dije, y mi voz se quebró. Incluso yo soné culpable a mis propios oídos. «Entonces, ¿por qué diría eso?», gritó él.
¿Por qué inventaría algo así? No lo sé. Mi madre se giró desde el asiento delantero. Tenía lágrimas en los ojos. Tyler, por favor, solo dinos la verdad. Se las estoy diciendo. Cuando llegamos, mi padre azotó la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Mi madre me sostuvo la mano antes de que pudiera entrar. Su mirada estaba llena de algo que me dolió más que el enojo, miedo. Yo sé que tú no hiciste esto, susurró. Vamos a arreglarlo. Te lo prometo. Esas palabras fueron lo único que evitó que me desplomara. Pero las promesas no valen mucho en un pueblo pequeño. En cuanto salimos del auto, ya había gente caminando por la acera disimulando susurros. Las noticias vuelan aquí. Esa noche me quedé sentado en la cama, mirando el teléfono. Esperé un mensaje, una llamada, una señal de alguien que creyera en mí. Nadie escribió. Uno aprende rápido que no hace falta una prueba para destruirte, basta un rumor. Para el final de la semana, todo el mundo sabía. La historia se había regado como un incendio, rápida, intensa y sin control. Los vecinos que me saludaban todos los días ahora evitaban verme. Mrs. O'Leary, que vivía al frente, apuraba a sus hijos a entrar en casa cuando yo pasaba cerca. La universidad me envió un correo suspendiendo mi asistencia mientras se investigaba la situación. Ese correo fue un golpe directo al estómago. Había trabajado sin parar para entrar allí. Y en segundos, estaba fuera. Intenté contactar a mis amigos. La mayoría no respondió. El único que atendió fue Sean, mi mejor amigo. Contestó después del tercer intento. Hermano, me enteré, dijo en voz baja. Por fin alguien que quizá me apoyaría. Sean, no es verdad. Tú me conoces. Yo jamás haría algo así. Lo sé, dijo rápido. Pero, esto se está poniendo feo. Mis padres están alterados. Todos están hablando. Creo que, es mejor que no me llames por un tiempo. Me quedé sin aire. ¿Es en serio? No es que no te crea. Pero tengo que pensar en cómo me afecta esto también. Ya sabes cómo es la gente. Sentí ese comentario como un golpe en el pecho. Entiendo, respondí, aunque era mentira. Cuídate. Colgó. Así terminó una amistad de años, en una llamada de 2 minutos. Después de eso dejé de intentar llamar a alguien más. ¿Para qué? No quedaba nadie que quisiera escuchar. En casa el ambiente se volvió insoportable. Mi padre apenas me dirigía la palabra, salvo para dar órdenes o exigirme que confesara algo. Empezó a beber más, caminando por la sala con pasos nerviosos, como si quisiera desgastar el suelo a fuerza de ir y venir. Esa noche, todo se desmoronó de una forma tan abrupta que, incluso ahora, todavía recuerdo el sonido exacto de los pasos de mi padre golpeando el pasillo, como si cada pisada anunciara una sentencia que yo aún no veía venir. Yo estaba sentado en mi cama, apoyado contra la pared, intentando distraerme revisando viejos mensajes en mi teléfono. Era mi manera de mantener la cabeza ocupada, de evitar que los pensamientos oscuros regresaran una y otra vez. Pero nada pudo haberme preparado para lo que ocurrió en cuestión de segundos. La puerta se abrió de golpe. Mi padre entró sin aviso, con el rostro completamente rojo y la mandíbula tan tensa que parecía que estaba a un paso de romperse los dientes de puro coraje. Todo en él transmitía furia contenida, como si hubiera estado acumulándola durante horas hasta que finalmente estalló. Acabo de hablar con Kevin, del trabajo, dijo sin siquiera respirar. ¿Tienes idea de lo que está diciendo la gente? Todos comentan lo que hiciste, lo que supuestamente pasó contigo. Están hablando de nosotros, Tyler. De esta familia. Nos has avergonzado frente a todos. Esas palabras no solo me golpearon, me atravesaron. Me levanté lentamente, intentando no elevar la voz, intentando no provocar más fuego del que ya ardía en esa habitación. Papá, yo no hice nada. ¿Entonces por qué ella inventaría algo así? Gritó, golpeando el marco de la puerta con tanta fuerza que el sonido retumbó en la habitación. ¿Qué gana mintiendo? No lo sé, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Tal vez está molesta por algo. O confundida. O. Siempre tienes una excusa preparada, interrumpió sin dejarme terminar. Ya se acabó. No vas a seguir viviendo aquí. Empaca tus cosas. Me quedé inmóvil, como si mi cuerpo necesitara unos segundos adicionales para procesar lo que acababa de oír. Miré hacia mi madre, con la esperanza infantil, casi desesperada, de que ella interviniera, de que dijera algo que frenara ese desastre. Estaba detrás de él, con las manos temblorosas, como si la escena la desbordara pero no supiera cómo detenerla. Papá, logré murmurar. ¿A dónde se supone que vaya? A cualquier lugar menos aquí. Y se dio la vuelta. No esperó mi respuesta. No me dio la oportunidad de explicarle. Ni siquiera me miró una segunda vez. Cuando salió del cuarto, mi madre avanzó hacia mí con lágrimas acumulándosele en los ojos.
Su voz apenas era un susurro quebrado. Él está muy alterado, Tyler, dijo, como disculpándolo. ¿Tiene miedo? ¿Miedo de qué? Pregunté, sin comprender realmente. De que digan que su hijo es un monstruo. No hubo más palabras. Me abrazó, fuerte, con esa mezcla de dolor y angustia que solo una madre puede transmitir cuando siente que su hijo está siendo destruido por algo injusto. Después de unos segundos, respiró hondo. Ven conmigo, murmuró. Salimos sin hacer ruido, como si el silencio fuera lo único que nos protegía. Condujo durante varios minutos sin hablar, desviándose por calles que jamás había visto. Pasamos zonas que parecían abandonadas, otras demasiado tranquilas, hasta que finalmente se detuvo en un vecindario viejo, casi oculto entre árboles altos y descuidados. Allí, detrás de una fila de pinos envejecidos, había una pequeña casa de una sola planta. La pintura estaba gastada, y una contraventana colgaba inclinada como si llevara años a punto de desprenderse. Era de mi madre, dijo con suavidad, entregándome una llave. Nadie ha vivido aquí desde que falleció. No es gran cosa, pero puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Al menos hasta que las cosas se tranquilicen. Me quedé mirándola en silencio. Quería decirle que no debía cargar con esto, que yo no merecía esa bondad después de todo lo que estaba pasando, pero su expresión lo decía todo. Para ella, no era una opción. Era lo que tenía que hacer. Entramos juntos. El aire olía a polvo, a madera vieja, a un pasado detenido en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas congelados a la espera de un movimiento. El piso crujía con cada paso, y aún así, había algo en ese silencio que me permitió, por primera vez en días, respirar sin sentir que alguien me observaba con desprecio. Mi madre abrió varias ventanas para dejar entrar la luz. Mañana traeré comida, dijo mientras caminaba por la sala. Voy a llamar a algunas personas. Tenemos que encontrar un abogado que realmente sepa lo que hace. Mamá. Mi voz se quebró sin poder evitarlo. ¿Tú me crees, verdad? Se detuvo de inmediato. Me miró como si la pregunta fuera absurda. Claro que sí, dijo. Eres mi hijo. Yo te crié. Sé quién eres. Fue como si esas palabras me devolvieran una parte de mí que había perdido con el arresto. Pero al mismo tiempo, dolía pensar que era la única persona en el mundo que aún creía en mí. Cuando se fue, me quedé sentado en el viejo sofá, escuchando cómo la casa se movía con el viento. Había paz. Pero una paz solitaria, incómoda, como cuando uno logra silencio después de días de caos, pero el cuerpo todavía está acostumbrado a la tormenta. Esa primera noche casi no dormí. Cada ruido parecía una advertencia. Cada crujido del suelo, un recordatorio de que ya no pertenecía a ningún lugar. Tenía la mente atrapada en un bucle interminable, el arresto, los interrogatorios, la mirada vacía de Brianne la noche que todo comenzó. Era como revivir un sueño torcido del que no podía despertar. A la mañana siguiente, mi madre volvió con bolsas de comida, pan, leche, sopas enlatadas, arroz. También trajo un pequeño teléfono prepago, de esos que apenas pueden realizar llamadas. Intentó sonreírme, pero el cansancio en su rostro era imposible de ocultar. Se quedó acompañándome un rato, sentada a mi lado mientras yo desayunaba. No hablamos mucho. Ella decía pequeñas cosas, como intenta descansar o, siempre que me necesites, estaré aquí. Pero se notaba que estaba sosteniéndose por dentro solo para no derrumbarse delante de mí. Los días comenzaron a mezclarse entre sí, largos, silenciosos, casi idénticos. Mi madre venía cada cierto tiempo, siempre mirando hacia los costados antes de tocar la puerta, como si temiera que alguien la cuestionara por estar allí. Mi padre no apareció ni una vez. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. La única chispa de humanidad en toda esa oscuridad era ella. Mi madre. Su certeza. Su convicción absoluta de que yo no era la persona que decían que era. Ese simple acto de creer en mí fue lo que evitó que me desmoronara del todo. Un mes después del arresto, llegó la audiencia preliminar. El juicio vendría después, pero ese día bastó para hacerme sentir como si estuviera entrando a una jaula. Recuerdo estar sentado en el pasillo del tribunal, con las manos empapadas de sudor, escuchando cómo las puertas dobles se abrían y cerraban mientras reconocía rostros conocidos entrando al salón, vecinos, antiguos profesores, gente que solo había sido parte de mi vida de manera superficial pero que ahora estaba allí, observando, juzgando. No para ver justicia, sino para ver un espectáculo. Cuando dijeron mi nombre, sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. El salón estaba lleno. Brianne estaba sentada junto a su abogada, con una imagen tan cuidadosamente construida que parecía otra persona, peinado impecable, ropa sencilla y aparentemente inocente. Cuando la llamaron a declarar, comenzó a llorar al instante. Ya no podía distinguir si lloraba de verdad o actuaba.
Contó su versión con una precisión emocional casi perfecta, que yo la había esperado en la cocina, que la arrinconé, que no pudo gritar por miedo, que huyó apenas tuvo oportunidad. Su voz se quebraba justo cuando debía. El jurado la miraba con compasión. Yo solo sentía una mezcla entre incredulidad y rabia. Después vino la parte más absurda, dijo que durante meses creyó que yo era amable porque me agradaba ella, pero que al final entendió que todo era un plan para acercarme más. Una versión distorsionada de algo que había insinuado antes, pero ahora adaptado para encajar con la acusación. Me aferré a la mesa con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Mi abogado en ese momento, Víctor Ale, un hombre que siempre tenía un aire de agotamiento crónico, me murmuró casi sin mover los labios. No reacciones. No le des al jurado nada que puedan interpretar mal. Luego llegó el desfile de testigos. Personas que apenas me conocían. Una vecina dijo. Siempre me dio una sensación rara. Un excompañero de la secundaria afirmó. Era demasiado amable con los niños. Muy pendiente. Alguien de la universidad comentó que últimamente me veía callado, como si eso fuera una señal de culpabilidad. Nadie presentó pruebas, solo opiniones. Y esa era la parte más aterradora, las opiniones parecían suficientes. Cuando finalmente llegó nuestro turno, Víctor se levantó. Su señoría, existe la posibilidad de que la cámara RIN de la entrada de la casa Donnelly haya grabado los movimientos de mi cliente. Sería importante confirmar si el dispositivo tenía registro. Sentí un rayo de esperanza. Algo. Cualquier cosa que no dependiera únicamente de palabras. Pero antes de que pudiera profundizar, Mrs. Donnelly subió al estrado. Tenía las manos temblorosas y el rostro marcado por el cansancio. La cámara RIN no funciona desde hace semanas, dijo. Una tormenta rompió el lente. Mi esposo pensaba reemplazarla, pero aún no lo hizo. Sentí como esa frase me arrancaba el aire. El fiscal, con su peinado perfecto y su expresión casi victoriosa, no tardó ni un segundo en tomarlo. Qué conveniente, dijo con un tono lo suficientemente alto para que el jurado lo escuchara claramente. Víctor protestó, pero el juez Mr. O'Connor solo hizo un gesto para continuar. Así de simple. Así de rápido. Se desvaneció la única posibilidad de demostrar la verdad. Cuando me tocó declarar, conté todo tal como ocurrió. Cada detalle. Cada movimiento. Como Brianne subió las escaleras sin siquiera mirarme. Como yo permanecí en la sala. Como Mrs. Donnelly llegó después y me pagó de manera normal, sin ningún signo de alarma. Pero comprendí algo devastador mientras hablaba. La verdad, sin pruebas, pesa menos que una mentira bien contada. Me esforcé por mantener la voz firme cuando hablé ante la corte, pero cada frase que pronunciaba se quebraba por dentro. Podía sentir la mirada de Brianne clavándose en mí con una frialdad calculada, como si estuviera esperando que dijera algo que pudiera usar en mi contra. El fiscal, por su parte, me atacó sin piedad. ¿Pretende que el jurado crea que ella inventó todo esto?, preguntó con un tono casi burlón. Sí, respondí. No veo otra explicación. ¿Y por qué haría algo así? Me detuve un segundo. Sabía que lo que iba a decir provocaría ruido, pero era la verdad. Porque la rechacé hace meses, contesté. La sala murmuró como si hubiera arrojado una bomba. Brianne fingió sorpresa, como si jamás hubiera escuchado algo semejante. El fiscal sonrió, complacido. Así que, según usted, todo esto es una mentira producto de un amor no correspondido. ¿Ese es el relato que quiere vender? Quise gritar que sí, que para eso estaba allí, que esa era la verdad. Pero ya no importaba, a nadie parecía interesarle. Para cuando llegaron los alegatos finales, yo ya sabía cómo terminaría todo. El fiscal habló con un dramatismo casi teatral. Mencionó traición, confianza rota, niños indefensos, y cómo los padres debían poder dejar a sus hijos con adultos responsables. Yo había dejado de ser una persona, era un titular, una advertencia, un monstruo hecho a conveniencia. Cuando mi abogado, Víctor Ale, tomó la palabra, lo hizo con un tono sereno, aunque se notaba exhausto. Explicó que no había pruebas físicas, que el relato de Brianne tenía contradicciones graves y que existía más que suficiente duda razonable para no condenarme. Pero la razón no podía competir contra una chica de 19 años llorando frente a una comunidad que ya me había condenado antes de escuchar un solo argumento. El jurado salió a deliberar. Se fueron apenas una hora. Ni tiempo para un almuerzo. Cuando regresaron, ninguno quiso mirarme. El presidente del jurado se puso de pie, tragó saliva y anunció el veredicto. Esa palabra quedó grabada en mí para siempre. Culpable. Sentí que el mundo se detenía. No reaccioné. No podía. Detrás de mí, escuché a mi madre soltar un sollozo ahogado, como si tratara de no desmoronarse. Mi padre, en cambio, se levantó sin decir nada y salió de la sala,
rígido, incapaz de enfrentar lo que venía. La voz del juez parecía llegar desde muy lejos, distorsionada, como si estuviera bajo el agua. 4 años en prisión estatal. 4 años por algo que no había hecho. La sentencia formal sería semanas después, pero ya estaba decidido. Cuando me presenté nuevamente ante él, me repitió la misma condena. Una semana más tarde, me subieron al autobús. Muñecas encadenadas. Tobillos encadenados. Un trayecto largo hacia ninguna parte. El hombre sentado a mi lado tarareaba algo por lo bajo, mientras cada bache hacía sonar las cadenas como recordatorios de lo inevitable. Al cruzar los portones del penal, el sonido fue lo primero que me golpeó, puertas metálicas cerrándose de golpe, órdenes gritadas, voces rebotando en las paredes de concreto. La primera semana fue un caos ininterrumpido. Gritos, pasos acelerados, metal golpeando metal. Incluso cuando intentaba dormir, no había silencio. Nunca. Y el olor, una mezcla constante de sudor, humedad y desinfectante barato. Tenía solo 18 años, sin experiencia ni herramientas para lidiar con ese mundo. Los guardias no explicaban nada, solo gritaban órdenes, manos a los lados, mirada al frente, no hables. Uno aprendía las reglas observando. Y si cometías un error, el castigo llegaba rápido. Al tercer día, todos sabían de qué me acusaban. En prisión, la información se esparce como gasolina sobre fuego. Y la palabra que usaron conmigo no necesitó más contexto. Miren, ahí va el que cuidaba niños, soltó uno mientras avanzaba en la fila del almuerzo. Otro se rió y añadió. Que no se acerque a los nuevos. Intenté ignorarlo, pero en un lugar donde no existe refugio, ignorar no sirve de mucho. La primera golpiza llegó sin advertencia. Estaba en el comedor, con la bandeja en las manos, cuando alguien me empujó con suficiente fuerza para tirar toda mi comida al suelo. Giré instintivamente para disculparme, pero el tipo solo sonrió con burla. Mira por dónde caminas, babysitter. Volvió a empujarme. Antes de que pudiera reaccionar, su puño me impactó de lleno en la cara. Vi un destello blanco y caí al suelo, con la bandeja golpeando el cemento. Los guardias no hicieron nada. Ni un movimiento. Uno incluso sonrió como si fuera parte del entretenimiento. Esa noche dormí alerta, sin atreverme a cerrar los ojos del todo. Días después, volvió a ocurrir, esta vez en el patio. 2 hombres comenzaron a rodearme, lanzando insultos. Intenté alejarme, pero uno me tomó de la camisa y me estampó contra la reja metálica. Después, solo recuerdo un golpe seco y la oscuridad entrando como una ola. Desperté en la enfermería, con el labio partido y un ojo tan hinchado que apenas podía abrirlo. La enfermera no hizo preguntas, simplemente me entregó analgésicos y me indicó que me fuera. Fue ahí cuando entendí que estaba completamente solo. Y entonces apareció Malcolm. Era un hombre mayor, tal vez de unos 40 y tantos, con barba entrecana y movimientos tranquilos que contrastaban con el caos del lugar. Lo conocí mientras intentaba quitar la sangre de una de mis camisas después de otra pelea. Si sigues restregando así, dijo sin levantar la vista, solo vas a agrandar la mancha. No respondí. No sabía si se estaba burlando o si realmente intentaba ayudar. Él levantó la mirada finalmente. Relájate, chico. No vengo a golpearte. Y así comenzó todo, sin grandes gestos. Solo 2 personas trabajando lado a lado. Nunca preguntó por mi caso, y yo tampoco por el suyo. Con el tiempo, empezó a darme consejos sencillos, casi como reglas de supervivencia. Mantén la cabeza baja, me dijo una tarde. No hables demasiado, pero tampoco demasiado poco. Y sobre todo, me miró con seriedad, no reacciones a los rumores. Aquí eso es gasolina. Malcolm y yo hablábamos cada vez que coincidíamos, aunque en ese entorno mantener una conversación tranquila era casi un lujo. Un día, mientras limpiábamos una sección del comedor, me animé a preguntarle cuánto tiempo llevaba encerrado allí. Él respiró hondo, como si su cuerpo hubiera memorizado aquella pregunta desde hacía años. ¿Tiempo? Murmuró, sin mirarme del todo. Más del que debería. Más del que alguien que dice la verdad debería pasar aquí. Aquella respuesta breve, casi seca, me inquietó. No sonaba derrotado, pero sí desgastado. Con el paso de las semanas, comprendí lo que escondían sus ojos. Malcolm llevaba años intentando revertir su condena. Años peleando contra un sistema que parecía diseñado para que la gente como él se desvaneciera en silencio. El sistema mastica a los inocentes y después se olvida, me dijo una tarde mientras limpiábamos los pasillos. Los defensores públicos no defienden a nadie, Tyler. Solo llenan formularios. Quieren quitarte tu nombre para reemplazarlo por el número que dice tu uniforme. Si quieres sobrevivir aquí, recuerda quién eres, no lo que ellos quieren que seas. Esa frase se me grabó de una manera que ni él ni yo imaginábamos.
Dentro de aquella fortaleza de concreto, donde todo era ruido, órdenes y vigilancia, él era la única persona que todavía veía humanidad en alguien más. Una tarde, mientras revisábamos bandejas en la cocina, me encontró mirando al vacío, como si mi mente se hubiera quedado colgada entre dos mundos. Estás atrapado en tus recuerdos, me dijo sin rodeos. Y eso te va a romper. Todos lo hacemos al principio. Pero si no lo sueltas, te destruye. Solo pude asentir. Era cierto. La nostalgia era un veneno lento allí dentro. Ese pasado ya no existe, Tyler. No sobrevives aquí viviendo mentalmente fuera de estas paredes. Me dolió porque tenía razón. Y sin embargo, soltar esa vida era casi tan doloroso como seguir allí. Semanas después, comenzaron a circular murmullos sobre un traslado. Malcolm, el tipo más estable que había conocido allí, sería enviado a otra prisión. No sabían a cuál, ni cuándo, solo o pronto. Él no reaccionó con miedo ni sorpresa. Fue como si ya lo esperaba. Cuando empiezas a volverte parte del entorno, me explicó, te mueven. Quieren que nunca te acomodes. Que nunca tengas un piso firme. Aquí no les gusta que la gente encuentre algo parecido a estabilidad. El día que se lo llevaron, me buscó justo antes de ser alineado con los demás reclusos transferidos. Me entregó un pequeño papel doblado, completamente en blanco. Lo coloqué en mi mano sin permitirme abrirlo y dijo con voz grave. No permitas que la verdad muera solo porque ellos intentaron enterrarte. Luego se incorporó a la fila y se perdió entre los demás, sin mirar atrás ni una sola vez. Durante semanas, cada noche, me repetía mentalmente esas palabras. Y cada vez que sentía que la esperanza se me escapaba entre los dedos, su voz regresaba, recordándome que aún tenía algo que defender. Fue entonces cuando empecé a registrar, en aquel cuaderno que mi madre me había enviado, todo lo que recordaba de la noche en la casa Donnelly, sonidos, horarios, gestos, lo que ella dijo, dónde estaba yo, qué luces estaban encendidas, qué puertas escuché abrir. No sabía si serviría para algo, pero anotar cada fragmento me hacía sentir menos enterrado. La vida allí jamás se volvió más amable. Pero yo sí comencé a transformarme. Los golpes se volvían recuerdos, las humillaciones dejaban de ser un impacto emocional y se convertían en un idioma más del lugar. Aprendí a caminar sin llamar la atención, a detectar tensiones antes de que estallaran, a soportar silencios cargados. Pero por dentro seguía vivo, aferrado a la verdad como si fuera una cuerda lanzada desde la superficie. 7 meses. Ese fue el tiempo exacto que pasé allí antes de que todo cambiara de forma abrupta. 7 meses de noches interminables, puertas de acero que sonaban como sentencias, y días repetidos al punto de volverte incapaz de distinguirlos. Una tarde, inesperadamente, un guardia se acercó a mi celda y dijo: Brennan, ¿tienes visir? Supuse que sería mi madre. Ella había sido inquebrantable, cada 2 semanas, sin fallar. Pero cuando entré en la pequeña sala de visitas, quedé completamente desconcertado. Mi madre estaba ahí, pero acompañada de un hombre que jamás había visto. Traje impecable, expresión seria, una pila de carpetas perfectamente ordenadas frente a él. Tyler, dijo mi madre, levantándose para abrazarme. Él es Daniel Brooks, tu nuevo abogado. Me quedé helado. Nuevo abogado. Mi primer abogado, Víctor Ale, apenas había prestado atención a mi caso, parecía más concentrado en cerrar rápido que en defenderme. Pensar en otro abogado me provocaba una mezcla de esperanza y desconfianza. Daniel se puso de pie y me estrechó la mano con firmeza. He revisado tu caso cuidadosamente, me dijo. Y voy a ser directo, lo que te hicieron es inaceptable. Hubo negligencia legal, errores policiales y una investigación incompleta. No voy a permitir que eso continúe. Lo miré sin comprender. ¿Por qué, ahora? Pregunté. Él hizo una breve pausa y dirigió la mirada hacia mi madre. Porque ella no dejó de insistir. Llamó a mi oficina 3 veces por semana hasta que acepté revisar tu caso. No se rindió, ni un solo día. Mi madre sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Aquello me golpeó en el pecho. Daniel abrió una carpeta gruesa y deslizó varias hojas hacia mí. Estoy reconstruyendo toda la investigación desde cero. Y creo que tenemos algo importante. Me explicó que un vecino, Mr. O'Connor, quien vivía detrás de la casa Donnelly, había instalado antes de viajar una nueva cámara de seguridad que almacenaba todo en la nube por meses. Él no estuvo presente durante el juicio, por lo que nadie pensó en revisar esa grabación. Lo sorprendente era que la cámara captaba parte del porche de la casa Donnelly y un tramo del camino de entrada, justo el ángulo que nunca se revisó porque nadie sabía que existía. Mi respiración se aceleró. ¿Qué aparece ahí? Pregunté con cautela. Daniel me respondió sin rodeos. Aparece la verdad. Días después, nos reunimos en una pequeña sala de conferencias dentro del centro. Daniel abrió su portátil y seleccionó un archivo. La grabación comenzó.
En la esquina inferior aparecía la hora exacta, 9:24 de la noche. No 8 de la tarde como Brianne había declarado. La imagen mostraba a Brianne llegando sola, completamente tranquila, revisando su teléfono mientras subía a la entrada. No había signos de miedo, ni de alguien siguiéndola. Nada coincidía con la historia que había repetido ante la corte. A las 9:32 de la noche, se veía el auto de Mrs. Donnelly estacionarse frente a la casa. Pasados unos minutos, aparecía yo, con la mochila en el hombro, caminando hacia mi carro sin prisa, sin tensión, sin ningún comportamiento extraño. Daniel pausó el vídeo. Su relato no sostiene nada. Afirmó que tú la acorralaste alrededor de las 8, antes de que su madre regresara. Pero aquí queda claro que ni siquiera había llegado a casa todavía. Su testimonio es incompatible con la realidad. Mi madre se llevó ambas manos a la boca, temblando. Lo dije desde el principio, susurró. Pero Daniel no había terminado. Abrió otra carpeta. Accedimos al historial del router de la familia Donnelly. El sistema inteligente sincroniza automáticamente los eventos con la cuenta principal. Su teléfono se conectó a las 9:25 de la noche y el tuyo se desconectó a las 9:35 de la noche, exactamente como se ve en el vídeo. Me quedé mirando la pantalla congelada. Era la prueba que había soñado tener. Vamos a presentar una moción para anular la condena, dijo Daniel. Esta vez, Tyler, nadie va a torcer los hechos. 2 semanas después regresé al tribunal. Ya no estaba vestido con el uniforme de prisión, pero aún así temblaba de puro nerviosismo. Mi madre se sentó a mi lado, sujetando mis manos con fuerza. Brianne estaba del otro lado del salón, pálida, inquieta. Su abogado conversaba con ella en voz baja. Mrs. Donnelly también estaba presente, visiblemente incómoda. Daniel expuso cada elemento, la grabación, los registros del router, las contradicciones en el testimonio de Brianne. Pero luego hizo algo que nadie esperaba, llamó a Mrs. Donnelly al estrado. Ella caminó con pasos tensos, mirando alternativamente a su hija y al juez. Mrs. Donnelly, dijo Daniel con un tono sorprendentemente suave, necesito preguntarle sobre la noche de los hechos. Cuando llegó a casa, ¿su hija mostraba señales de angustia? La mujer respiró entrecortado. No, estaba en su cuarto. Pensé que dormía. ¿Y le mencionó algo sobre un ataque esa misma noche? No. Me lo dijo, al día siguiente. Daniel asintió despacio. En ese momento, ¿notó miedo, preocupación, o algo distinto? Ella dudó unos segundos antes de responder. Parecía molesta. Enfadada, no asustada. Daniel giró hacia el juez. Entonces queda claro que la presunta víctima no mostró angustia, no realizó un reporte inmediato y su tiempo de llegada contradice por completo toda la evidencia material. El fiscal intentó intervenir, pero el juez levantó la mano en silencio, permitiendo que la declaración permaneciera. Daniel proyectó de nuevo el fragmento clave. Aquí vemos a Brianne llegando sola y tranquila a las 9:24 de la noche. Jamás voy a olvidar el momento en que el abogado de la acusación proyectó el vídeo frente al tribunal. Daniel Brooks, mi abogado, se puso de pie con absoluta serenidad y dijo. Aquí vemos a Mrs. Donnelly llegando a las 9:32 de la noche, la pantalla mostró su figura en la entrada. Y unos minutos después, mi cliente se retira sin prisa, sin alteración. No hay confrontación, ni miedo, ni ningún indicio de que ella estuviera huyendo de algo. El silencio en la sala era absoluto. Cuando Brianne regresó al estrado, trató de mantener una expresión firme, como si aún pudiera sostener la mentira que había repetido durante meses. Pero su máscara empezó a quebrarse en cuanto Daniel le preguntó por qué su versión no coincidía con el registro del sistema de cámaras. Ella parpadeó varias veces, nerviosa. Debo haberme confundido con la hora, murmuró. Daniel inclinó la cabeza, completamente tranquilo. ¿Confundirse por una hora entera?, preguntó. ¿O simplemente mintió? El rostro de Brianne se desmoronó. Le temblaban las manos, y la voz se le quebró mientras unas lágrimas desbordaban sus ojos. Yo no quería que todo llegara tan lejos, susurró, casi inaudible. Daniel avanzó un paso, mirándola fijamente. Entonces explíquenos por qué lo dijo, insistió, sin levantar la voz. Ella respiró hondo, pero al hablar su voz se escuchó rota, como si se obligara a admitir algo que ya no podía ocultar. Porque me ignoró, confesó entre sollozos. Me rechazó. Y me sentí humillada. Solo quería que me prestara atención. No pensé que iba a terminar así. La sala quedó paralizada. Mi mamá empezó a llorar bajito detrás de mí. El juez, con el rostro endurecido por la indignación, la miró fijamente. Entonces, ¿está admitiendo que su testimonio fue falso? Brianne, ya derrumbada, asintió varias veces. Sí, fui yo quien mintió.
Las palabras del juez cayeron como un golpe directo al pecho. Este tribunal anula la condena contra Tyler L. Brennan. Queda usted bajo custodia mientras la fiscalía prepara los cargos por perjurio. Yo no reaccioné. Había imaginado ese instante durante 7 meses interminables, soñando con escucharlo por fin. Pero cuando llegó, solo quedé en blanco. Como si mi mente no pudiera asimilar que por fin se derrumbaba aquella pesadilla. Me quitaron las esposas ahí mismo. Mi mamá saltó de su asiento y me abrazó tan fuerte que sentí que me dejaba sin aire. Estás libre. Tyler, estás libre, repetía una y otra vez, incapaz de detener las lágrimas. Mi papá también estaba ahí, aunque no se acercó. Se mantuvo al fondo de la sala, rígido, sin decir una palabra. Cuando todo terminó, simplemente se dio media vuelta y se marchó antes de que alguien intentara detenerlo. Afuera, el cielo parecía más claro de lo que recordaba. Respiré profundo. El aire tenía un sabor distinto, como si por primera vez en meses fuera verdaderamente mío. No se sentía exactamente justicia, sino algo más primordial, poder salir a flote después de haber estado sumergido demasiado tiempo. La verdad, por fin, había dejado de estar enterrada. Pero aunque recuperé la libertad, aquello no marcó el final. Durante casi un año, Daniel Brooks y yo peleamos la demanda civil. Unos meses después del inicio, me llamó con una noticia inesperada. Están intentando llegar a un acuerdo, me dijo. La abogada de Brianne propone un pago compensatorio a cambio de que firmes un acuerdo de confidencialidad. ¿Quieren cerrar el asunto rápido? Sin ruido. Ni siquiera lo dejé terminar. No, Daniel, respondí de inmediato. No voy a ocultar nada. Me arruinaron la vida durante 7 meses. No pienso guardar silencio solo para que ella proteja su reputación. Fue la primera vez que lo escuché soltar una risa breve, casi satisfecha. Era justo lo que esperaba que dijeras. Casi un año después, por fin se celebró el juicio civil. Esta vez quien temblaba en su asiento no era yo. Brianne entró usando un traje negro, fingiendo lágrimas como si todavía fuera ella la víctima. Incluso se quejó ante la jueza diciendo que su vida se había vuelto un infierno desde que la verdad salió a la luz. Daniel no se inmutó. No alzó la voz, no hizo un espectáculo. Solo exhibió los mismos hechos de siempre, el vídeo, los registros del router, su confesión en plena audiencia. Finalmente, formuló la pregunta crucial. ¿Hizo o no hizo usted una denuncia falsa contra mi cliente? Brianne bajó la mirada. Sí. ¿Y esa denuncia llevó a que él fuera encarcelado? Asintió, sin poder levantar los ojos. Con eso bastó. No hubo discursos dramáticos ni frases de película. Solo la verdad puesta sobre la mesa. El veredicto no tardó. Gané. Me otorgaron daños y perjuicios. Pero el dinero nunca fue el punto central. Lo verdaderamente importante era que, por primera vez desde que todo comenzó, la gente dejó de verme como un monstruo. Los susurros en las tiendas desaparecieron. Algunos vecinos incluso se acercaron a pedirme perdón. Profesores, conocidos, personas que antes me miraban como si fuera basura. Yo no respondía mucho. Porque por más disculpas que me dieran, nadie puede devolver 7 meses robados. Mi papá no asistió al juicio. Poco después, el pueblo entero empezó a hablar del tema. Muchos lo señalaban por haberme dado la espalda sin pruebas, por haber elegido rumores antes que a su propio hijo. No soportó la presión. Un mes después, mi mamá pidió el divorcio. Le dijo claramente que jamás podría perdonarlo. Empezó a quedarse en la antigua casa de mi abuela, la misma que me regaló cuando él me echó. Algunas noches, nos sentábamos afuera a comer en platos descartables, sin necesidad de decir demasiado. Ella me repetía que estaba orgullosa de mí, y yo siempre respondía lo mismo, que no habría sobrevivido sin ella. Me quedé a vivir en esa casa. La fui arreglando poco a poco. Reparé paredes, arreglé el techo que goteaba, despejé el garaje lleno de cosas viejas. Trabajar con mis manos me daba una paz rara pero necesaria. Empecé a comprar autos destrozados, los restauraba y vendía algunos. Otros los dejaba solo para practicar. Había días en los que trabajaba desde el amanecer hasta pasada la medianoche, empapado en grasa y sudor, pero sintiendo algo que hacía tiempo no sentía, propósito. En esos momentos de silencio, inevitablemente pensaba en Malcolm, aquel recluso que me enseñó a sobrevivir mientras estuve encerrado. Su voz volvía a mi mente cada vez que me sentía perdido. No permitas que entierren la verdad, me repetía. Si lo hacen, desentierra tú mismo lo que quede de ella. Tenía razón. Esos 7 meses me los robaron por un capricho cruel, por una mentira que casi destruye mi vida. Pero ahora esa mentira estaba enterrada de verdad. Y por primera vez, la verdad había sobrevivido lo suficiente para salir a la superficie.